El tema es que, claro, cuando nosotros estamos en un mundo que la diabetes, ya lo ha dicho Javier, ha cambiado terriblemente, ¿no? Y el tema de la insulina es igual que el tema de los antidiabéticos no inyectables, que ha sido una auténtica revolución. Pero el problema que tiene la insulina es que no es tan sencillo. Tú no pones insulina según prospecto. Y eso todavía lo habíamos visto hace tiempo cuando yo era residente por algún compañero, ¿no? Necesitas enseñar una técnica y no tienes la varita mágica de saber cuál es la dosis exacta que va a necesitar ese paciente. Por lo tanto, tienes que, además de enseñarle la técnica, tienes que enseñarle a llegar al objetivo. Y esto que realmente yo me lo encontré así un poco de aquella manera, no me gusta absolutamente nada. Y es verdad que está en el acervo y en el vocabulario que usamos todos los días, pero yo creo que realmente lo que hago con mis pacientes es capacitarles y darles la herramienta para que lleguen al objetivo con la insulina y con cualquier otra medida higiénico-dietética, estilo de vida, etc. Por lo tanto, yo vengo a compartir con vosotros unos nuevos conocimientos que tenemos con esta ya no tan nueva insulina, de qué ventajas tiene para que el paciente llegue a su objetivo y si podemos darle esta herramienta para que capacitarle y que llegue a este objetivo. Porque, bueno, estos son mis conflictos, más que conflictos, son mis declaraciones de intereses. En el tema de la diabetes yo tengo muchos intereses, lógicamente, ¿no? Y de qué es lo que vengo a compartir con vosotros sería esto, ¿no? Estamos todavía, a fecha de hoy, insulinizando tarde y poco. Y alguien puede decir, claro, es que la corriente nos han aparecido nuevas opciones terapéuticas, de acuerdo, pero seguimos llegando tarde porque la insulina tiene su indicación y seguimos llegando tarde y seguimos insulinizando poco. Otro concepto importantísimo que querría compartir con vosotros es los inicios son terriblemente importantes. Hay un periodo de titulación, de llegar a la dosis y luego de mantenimiento. Y en esa fase el tener malas experiencias es estar abocado al fracaso. Por lo tanto, hay que intentar dar una herramienta que nos permita tener buenas experiencias desde el principio hasta el final. Por lo tanto, que sea segura y sencilla. Y para eso no todas las insulinas son iguales y no tenemos todas las evidencias de todas las insulinas. Y esto me lleva a acabar hablando de un estudio que está a punto de publicarse, que se ha presentado los resultados en el Congreso de la EASD, que es el estudio Take Control. Toma el control. Capacitar al paciente para llegar a esa titulación objetivo de la insulina. Y luego una serie de 2 pinceladas de mensajes para casa. Claro, ¿cuándo se está insulinizando? El porcentaje de población con personas con diabetes que necesitan insulina, en las últimas estadísticas son más o menos, dependiendo de la edad evolutiva de la diabetes en la persona, lógicamente, pero en torno al 20-25% de las personas con diabetes necesitan y tienen que ponerse insulina. Pero la realidad sigue siendo bastante tozuda. Más de la mitad, esperamos a más del 9%, hay un 20% de personas que todavía se insulinizan por encima del 10% y se tarda una media en torno a 7 años de estar fuera de los objetivos con la medicación previa que queráis que estén esos pacientes con una hemoglobina por encima del objetivo. Y es que además insulinizamos poco, porque los pacientes que están con una insulina basal, solo la mitad, menos de un 50%, obtienen el objetivo. Y es verdad que hay otros parámetros y otros temas de intensificación, pero una gran culpa, como veréis, lo tiene el que no titulamos suficiente a llegar al objetivo. Titulación, titulación, titulación. Es la principal barrera para el tratamiento de la insulina, llega a ser óptimo y necesitamos controlar los glucemias objetivos. De tal manera que este será nuestro primer reto que tenemos. Y claro, no todos los periodos de la práctica de la insulina son iguales. Las primeras 12 semanas famosas, y por eso de ahí los estudios, son las semanas más importantes donde tiene lugar la optimización de dosis. Claramente se incrementa independientemente de los tratamientos de base con los que se encuentre el paciente. Las 12 primeras semanas es cuando se llega al objetivo y después ya se mantiene en el resto del periodo de mantenimiento. Lo podéis ver aquí claramente cómo esta hemoglobina glicosilada con la que entran los pacientes después de las 12 semanas ya queda estable en la multitud de los estudios y las glucemias plasmáticas en ayunas exactamente lo mismo. Por lo tanto,
hay dos fases claramente, inicio y titulación y mantenimiento, pero estas 12 semanas muchas veces en la vida real, que decía antes Javier, todavía es más dilatada en el tiempo y tardamos en conseguir los objetivos y muchas veces no se obtienen los objetivos. Porque existen otros problemas, pero la principal fundamental dificultad para llegar a ese objetivo, la glucemia en ayunas con la insulinización, es la falta de titulación, de llegar a la dosis adecuada. Este estudio publicado por el doctor Mauricio ya el año pasado nos ratifica lo que decíamos anteriormente. La hemoglobina glicosilada con la que se inicia la insulinización es todavía muy alta, pero lo importante van a ser los 3 primeros meses, porque aquella hemoglobina glicosilada que consigues en los 3 primeros meses es la que vas a mantener hasta 2 años siguientes. Y fijaros cómo aquel país que insuliniza mejor, que insuliniza con una hemoglobina glicosilada más baja, va a conseguir una hemoglobina glicosilada mejor a lo largo de los 24 años. Por lo tanto, la importancia de los primeros momentos, tanto del inicio de la insulinización como de la titulación para llegar a nuestro objetivo. Pero es que además tenemos que conseguirlo de una forma segura, porque las malas experiencias van a condicionar el futuro. Y aquellos pacientes que han sufrido una hipoglucemia en los primeros 6 meses de haber comenzado con insulina son los que tienen más posibilidades de abandonar el tratamiento, pero es que además son los que tienen más riesgo de hospitalización y son los que tienen más coste sanitario, lógicamente, por esas hipoglucemias y por esas hospitalizaciones que derivan de la hipoglucemia. Lo podéis ver aquí en el estudio del doctor Mauricio, cómo aquellas personas que tenían una hipoglucemia en los 3 primeros meses, el riesgo de tener hipoglucemia a los 2 años se multiplica por 5 veces. Por lo tanto, los primeros momentos de la titulación son fundamentales, tanto en llegar al objetivo como en la seguridad a largo plazo. Por lo tanto, necesitamos herramientas y pautas que sean sencillas, pero que a la vez sean seguras, que le demos un algoritmo que posibilitar al paciente conseguir esos objetivos de una forma segura, con una insulina y una herramienta que sea fiable, que sea noble y que pueda conseguir el objetivo con gran seguridad. Y en esto entramos en cuáles de las herramientas que tenemos en este momento son mejores, porque como ha dicho el doctor Escalada anteriormente, no todas las insulinas son iguales y ya sabemos claramente que cuando comparamos la galargina 300 con la galargina U100 hay un 14% de reducción de hipoglucemias en las 24 horas, que si vemos y acotamos el término en las hipoglucemias nocturnas, la diferencia es todavía mucho más significativa, que llega al 31%. Y si vamos a ese periodo de titulación, que en estos estudios todavía era más corta, entre el momento de inicio de la insulina y la semana 8, podemos ver claramente como aquí hay una diferencia significativa de disminución de hipoglucemias con la galargina 300 versus con la galargina 100. Por lo tanto, menos hipoglucemias y menos hipoglucemias en la fase de titulación. ¿Esto qué hace? Que tenemos una nueva herramienta, que tenemos una nueva, mejor herramienta. Podemos darle las riendas del control de la titulación, del ajuste de dosis a nuestros pacientes. Bueno, pues esto es lo que se quiso estudiar con el estudio Take Control, que se ha acabado, se ha presentado en la EASD y está ahora mismo en fase de publicación. El objetivo no era ni más ni menos que estudiar la eficacia, la seguridad y las experiencias vitales de los pacientes, tanto en seguridad y en calidad de vida como en actitud hacia la diabetes. Lo que llaman resultados informados por el paciente son cuestionarios de vida que desglosaremos a continuación. Si nosotros damos la posibilidad de que titule, que ajuste la dosis de insulina al paciente, o si lo dirige el equipo sanitario con la insulina Glargina 300. El objetivo es ver, comparar eficacia y seguridad y calidad de vida, de ajustar, dar las riendas del ajuste de la insulina al paciente o que lo dirija el equipo sanitario. Multicéntrico, aleatorizado, es abierto, lógicamente, no es ciego, controlado, 2 brazos. Participantes se aleatorizan a uno, titulación manejada por el paciente o dirigida por el equipo sanitario. Luego estratificaremos por hemoglobinas por debajo de 8, por encima de 8, y los pacientes que venían ya con insulina o con sulfonilureas o no sulfonilureas. Los criterios de ingreso, los criterios de inclusión, son pacientes con diabetes tipo 2 de más de 1 año de evolución. Podían estar con insulina basal, sí o no, pero tenían de al menos 6 meses de evolución ajustada de tratamiento. Y la hemoglobina de inclusión es la clásica, entre 7 y 10
10 si estaban con insulina, entre 7,5 y 11 si estaban sin insulina, solo con antidiabéticos. A unos se les daba las instrucciones de que se ajustaran la dosis de insulina el propio paciente. Cada 3 días, la media de 3 días, le permitía ajustar arriba, abajo o quedarse igual en la dosis de insulina. Y la titulación por el equipo sanitario se hacía semanalmente, también con esas 3 últimas, la media de esos 3 últimos días, semanalmente durante las primeras 8 semanas, posteriormente cada 2 semanas hasta la 12 semana y posteriormente mensual. El objetivo a conseguir era entre 80 y 130 miligramos de decilitro y se ajustaba bajando 3 o subiendo 3 unidades de insulina. Las variables de eficacia, los objetivos que se iban a estudiar en este estudio eran la eficacia y seguridad. Como variable de eficacia teníamos qué ocurriría con la hemoglobina, la variación de la hemoglobina a la semana 24, y variables secundarias, el porcentaje de pacientes que entran en objetivo, en la glucemia capilar, el objetivo entre 80 y 30 y un objetivo compuesto, que es aquel paciente que entra en los objetivos de hemoglobina, perdón, en los objetivos de glucemia capilar 80-30 sin hipoglucemias. Y en cuanto a seguridad, pues la incidencia y tasa anual de hipoglucemias en cualquier momento del día o nocturna, teniendo el punto de corte de 70 y de 54, y si había algún cambio en el peso y en la dosis de insulina. En cuanto a los test de calidad de vida, se le pasaban 2 test, un test de angustia, un test de estrés sobre la diabetes en tu vida, que tiene 4 escalas: carga emocional, angustia por el tratamiento médico, angustia del interpersonal. Hay una gradación del 1 al 6, cuanto más el número más alto era mayor angustia, y se calculaba al final de las 24 semanas el porcentaje de respondedores, que es aquel grupo de pacientes que disminuía del inicio a las 24 semanas de una forma clínicamente significativa el número del escala de angustia. Lo mismo se pasaba con otra escala, que era escala de actitud hacia la diabetes. Y hay una escala con 3 subescalas: control psicosocial, habilidades para evaluar y satisfacción, y establecer y obtener los objetivos en la diabetes, que esto es al revés, incrementa la capacitación cuando aumenta el número de las preguntas que tienes positivamente contestadas, y lo mismo, respondedores sería que hay porcentaje de pacientes que incrementan el valor de esta escala en la semana 24 de una forma significativa clínicamente. Bueno, se realizó en toda Europa, 631 pacientes, España colaboró con 89 pacientes en este estudio. Las características pues, son las que os podéis imaginar: 63 años, 50% de varones, índice de masa corporal 31, una hemoglobina de 8, 12 años de duración de la diabetes conocida y un porcentaje de 38% de los pacientes que no venían con tratamiento con insulina. ¿Qué ocurrió en la variable de eficacia? Podéis ver claramente aquí como los 2 brazos hubo un claro descenso en la hemoglobina glicosilada de 0,8 en el grupo de pacientes que dirigíamos el equipo sanitario el control de su insulina, versus 0,97 en aquel grupo de pacientes que estaban titulando su propia dosis. Hay una diferencia favorable de 0,13, con lo cual no inferioridad estadísticamente significativo y una clara superioridad estadísticamente también positiva a favor de aquel grupo de pacientes que estaban titulándose ellos de una forma autónoma la dosis de insulina Glargina 300. ¿Qué ocurrió con los otros objetivos de eficacia? Similar porcentaje de pacientes entrando en objetivos de glucemia, pero el objetivo compuesto era significativamente mayor en aquel grupo de pacientes que titulaban la dosis de insulina. Recordad que el objetivo compuesto era glucemias en ayunas objetivo sin hipoglucemias, y había también un mayor porcentaje de población de personas que titulaban ellos solos la insulina, que tenían una hemoglobina glicosilada objetivo por debajo del 7%. Por lo tanto, niveles de eficacia significativamente superiores en aquel grupo de pacientes que se manejaban, que se titulaban la insulina de una forma autónoma. ¿Y qué ocurrió con la seguridad? La incidencia de hipoglucemias pues son claramente idénticas, de una manera muy escasa e idénticas,
si usamos en cualquier hora del día, los puntos de corte de 70 y de 54, y si usamos exclusivamente la nocturna no hay significación estadística, pero tiende a ser menor el número de hipoglucemias en el grupo de pacientes que se manejaban y titulaban la insulina ellos solitos. ¿Qué ocurre con la calidad de vida, con las encuestas de ansiedad? Pues como podéis ver aquí, claramente partíamos de una ansiedad intermedia, recordad que era entre 1 y 6, bueno, podemos decir que es una ansiedad media por el tener la diabetes en su vida, y hay una clara diferencia a favor de los dos brazos, disminuye su ansiedad cuando mejoran y cuando controlan su titulación de la insulina, y no hay diferencias significativas tanto en el porcentaje de respondedores ni en el porcentaje de pacientes con una alta angustia, aunque claramente es un porcentaje menor en los que se manejaban ellos solitos y se sentían más seguros con la insulina que aquellos que dependían del equipo sanitario para el ajuste de su dosis de insulina. Si vamos a una subescala de la carga emocional que supone la diabetes y el tratamiento en tu vida, claramente hay un descenso también en los dos brazos, de una forma mayor, más alta en el grupo de pacientes que se automanejaban, que se autotitulaban la insulina, y aquí sí que hay una diferencia significativa en porcentaje de respondedores, es decir, mejora más su calidad de vida en aquel grupo de pacientes que controlan ellos la dosis de insulina, y sobre todo el porcentaje de pacientes de alta angustia es claramente y estadísticamente significativo menor en aquellos pacientes que se manejan la insulina versus los que dependen del equipo sanitario. El resto de las subescalas no hay diferencias significativas, también hay una diferencia y una mejoría a lo largo de todo el estudio. Y si vamos al otro cuestionario, el de la actitud hacia la diabetes, hay también una clara mejoría, partimos de 4/6 y mejoran los dos brazos de una forma que no es estadísticamente significativa ni tampoco en el porcentaje de respondedores, y los otros subescalas también hay una diferencia favorable a la autotitulación, al automanejo, que no llega a alcanzar la significación estadística. Por lo tanto, como conclusión de este estudio de Toma tú el control, podríamos decir que se consigue una superioridad en la reducción de hemoglobina glicosilada en aquel grupo de pacientes que manejan ellos la dosis de insulina hasta conseguir el objetivo. Hay una gran porcentaje de pacientes que llegan a obtener el objetivo en ambos brazos, y más participantes obtienen el objetivo compuesto, llegar al objetivo sin hipoglucemias. La incidencia de hipoglucemias fue similar en ambos grupos de titulación, y en cuanto a la calidad de vida, mejora en ambos brazos, pero se objetiva que hay una menor estrés de una alta carga emocional en aquel grupo de pacientes que se manejan ellos la titulación de la insulina. Si hacemos una pequeña vista atrás y comparamos con lo que teníamos en este momento, este estudio, el Take Control, nos demuestra que ocurre lo mismo que ocurría con el Atlantus, que era el mismo esquema con la insulina glargina U100. Mejoramos de una forma significativa la hemoglobina glicosilada y además en este caso sin incrementar la hipoglucemia, en aquel grupo de pacientes que le damos el poder al paciente, le damos la capacidad al paciente de titular la insulina hasta llegar a los objetivos. Por lo tanto, yo creo que en este mundo de la insulina, que no solo es ponte la insulina, sino que llega al objetivo, la glargina 300 nos ha demostrado claramente que proporciona un buen control glucémico sin riesgo para las hipoglucemias y mejorando claramente la satisfacción de la calidad de vida del paciente. Por lo tanto, es una gran opción muy adecuada para que nosotros le demos las riendas al paciente para controlar su enfermedad y llegar a titular la dosis hasta conseguir los objetivos necesarios. Porque esto ya es, y ya se dijo desde el padre de la diabetología moderna, el padre de la insulina, ¿no? Nuestro objetivo es que el paciente sea su propio equipo sanitario, su enfermera, su doctor, su asistente, su bioquímico, su podólogo, etc. Y lo que tenemos que darles buenas herramientas y buenos conocimientos para poder llegar a esto. Y yo creo que la glargina 300 es una gran herramienta para conseguir esto. Y sin más, muchas gracias por vuestra atención.